Hola, soy Paula Sadia, psicóloga y psicoterapeuta gestal. Y hoy estoy aquí para platicarte de cómo hablar con los niños de lo que no sabemos hablar. Cómo hablar con ellos de la muerte, el divorcio, las enfermedades o cualquier otra situación difícil que no sepas cómo explicarle a tu hijo. Y estoy aquí por dos razones principales. La primera es porque conozco a Raquel desde el día en que nació y sé la diferencia que tú y yo y todos nosotros podemos hacer en su vida y en la de muchos otros niños. Generando esperanza, está moviendo mucho más de lo que tú te imaginas y nosotros podemos ser parte de eso. Y la segunda razón es porque sé también la diferencia que puede hacer en la vida de tu hijo la forma en la que le explicas las cosas difíciles. Acompáñame para ver un poco de esto y que sepas hablar con ellos cuando algo esté pasando o puedas anticiparte a hablar con ellos si todavía no lo haces. Quiero regalarte una frase que me gusta muchísimo al hablar de estos temas. Dice, para hablar con los niños de temas difíciles, más vale hacerlo un año antes que un minuto después. ¿A qué me refiero con esto? A nadie le gusta hablar con los niños de cosas difíciles, pero a veces se tiene que hacer. ¿Por qué? Si no lo hacemos, estamos dejando que pasen las situaciones. Y cuando ya llega a suceder algo complicado o algo difícil, entonces me tengo que ir desde un inicio para hablar con el niño y explicarle lo que es la muerte, porque ahora ya tengo que decirle, por ejemplo, que su abuelito acaba de fallecer. Y en ese momento ya estoy yo involucrada en la situación, ya tengo sentimientos de tristeza involucrados y a veces hasta no tengo los recursos para poderlo hacer, porque la situación se me vino encima. Entonces, si nosotros habláramos con ellos un año antes, como lo dice esta frase, les estaríamos dando a los niños las herramientas y el conocimiento que necesitan para que se den cuenta que son temas que suceden cuando no nos estamos viendo involucrados como familia en una situación complicada. Veamos cómo lo podemos hacer. Me preguntan mucho cuándo se tiene que hacer esto. Bueno, aunque no lo creas, los niños tienen conciencia de estos temas mucho antes de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque las películas, los cuentos, las canciones, la televisión y todo lo que tú te imaginas habla de estos temas. Por ejemplo, El Rey León y Nemo hablan de la muerte y son cosas que los niños ven. Eso quiere decir que tenemos muchas oportunidades dentro, por ejemplo, de estas películas o a veces hasta en la naturaleza para hablar con ellos de estos temas. Y entonces, abrir esto para que cuando algo ya suceda, los niños tengan conocimiento de estos temas. Bien. Entonces, cuando una situación complicada se presenta en la familia, los niños ya tienen las bases y no tengo que empezar de cero. Es mucho más fácil hacerlo de esta forma que te estoy platicando que cuando ya hay una situación intensa en la familia, porque además ya hay una situación complicada de la cual me estoy viendo involucrado y siento que no tengo las herramientas para hacerlo. Me preguntan mucho, Paula, ¿es necesario hablar con los niños de temas difíciles o podemos hacer como que nada está pasando? Bueno, es completamente necesario, porque los niños son parte de la familia, primero que nada, y salen muchas veces afectados también por lo que está pasando la familia. Y dos, los niños se dan cuenta de mucho más de las cosas de las que tú te imaginas. Y si no somos nosotros los que les explicamos lo que está pasando, van a sentir mucho más angustia, mucho menos control y van a llegar a sacar sus propias conclusiones, que muchas veces son más catastróficas de las que en realidad son. Entonces somos nosotros los que como adultos necesitamos explicarles en qué situación se encuentran y qué es lo que en verdad está pasando, para que no sean ellos los que tengan que sacar sus propias conclusiones, que como decíamos, a veces son mucho peores de los que en realidad está pasando. Bien. Ellos necesitan información para ayudarse a sí mismos a manejar eficientemente las situaciones difíciles que están viviendo. Y necesitamos decirles la verdad porque muchas veces las verdades a medias o las mentiras generan mucho más confusión y desconfianza con nosotros los adultos. Necesitamos darles confianza y seguridad de saber en qué punto se encuentran, en qué situación están. Y ustedes lo que tienen que hacer más que nada es confiar en sus instintos y basarse en lo que ustedes saben de cada uno de sus hijos para ver qué es lo que tienen que platicar con ellos. Me preguntan mucho cómo lo tengo que hacer, en qué momento, qué es lo que tengo que decirles. Les voy a dar algunas pautas que les van a servir. Algo muy importante es que los niños muchas veces recuerdan más el cómo se los dijeron que el evento en sí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer como padres es anticiparse. ¿Qué quiere decir esto? Prepárense para esa conversación que van a tener. Piensen qué les quiero decir, cómo lo voy a hacer, qué preguntas
preguntas me puede hacer mi hijo? Ustedes conocen a ese hijo, hasta dónde puede llegar su curiosidad, qué cosas les puede preguntar y ustedes pueden anticipar un poco de respuestas para esta plática que van a tener. A veces hasta a dónde se lo llevaron a platicar con él o en qué momento del día se lo dijeron puede influir. Entonces anticipen todo eso para que lo puedan hacer. Algo muy importante es no hablen con todos sus hijos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las dudas que tiene el de 7 no son las mismas que va a tener el de 4, ni tampoco la información que tiene el de 7. Entonces no queremos que le den información extra al de 4. Entonces estos temas difíciles se hablan con cada uno de sus hijos por separado. Hay que tener claro qué es lo que quiero decir y transmitirles. Las explicaciones que les voy a dar deben de ser breves, sinceras y fáciles de entender. Recuerden que ellos no entienden exactamente la información como nosotros la entendemos. Entonces vamos a tener que bajar el lenguaje a algo que mi hijo o hija vaya a entender. Debo de dar respuestas en un lenguaje sencillo y adecuado para la edad. Acuérdense que no le van a platicar lo mismo al de 7 que al de 4. Observar si entendió lo que le dije. Esto es muy importante porque podemos creer que sí entendió y tal vez el niño no. A mí me gusta mucho decirles, ¿qué es lo que tú entendiste? Y cuando el niño les devuelve la información, es que podemos darnos cuenta si entendió o no lo hizo. No usar expresiones que puedan confundirlos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien muere, por ejemplo, el decirle se quedó dormido es algo que podría confundirlos muchísimo, porque entonces el niño podría empezar a tener miedo a dormir o a que tú te duermas, y no queremos algo así. Entonces, no usen expresiones que puedan confundirlos. Ponerse de acuerdo, esto es otra cosa muy importante, en lo que van a decirle. Por ejemplo, papá y mamá decimos lo mismo, o mamá y abuelita decimos lo mismo, porque si alguien va a decir que se murió, pero la otra persona va a decir que se fue de viaje, entonces el niño va a tener una confusión que yo no les puedo explicar. Entonces vamos a ponernos de acuerdo como familia en transmitirle la misma información. Otra cosa muy importante es ser sincero. Las mentiras, como les dije, pueden causar mucho más malestar que alivio. Y se vale decir, no lo sé. A veces nos van a preguntar cosas que en verdad no sabemos cómo contestar. Por ejemplo, en el tema de la muerte, hay cosas que sí son un misterio. Entonces podemos decir, no lo sé. Los niños pueden escuchar la verdad. De hecho, la necesitan. Y hay una cosa que es una solución que yo les quiero regalar, que es cómo le digo la verdad y al mismo tiempo lo dejo tranquilo. Es una herramienta que a mí me gusta muchísimo. Cuando tengan que decirle algo que está sucediendo y no sepan cómo hacerlo, ustedes mismos háganse primero esta pregunta como padres. ¿Cómo le digo la verdad a mi hijo de lo que está pasando, pero al mismo tiempo lo dejo tranquilo? Porque acuérdense que lo que no quiero es generar angustia. Necesito que sepa en qué punto nos estamos encontrando, pero tampoco quiero un niño apanicado o asustado todo el tiempo. Entonces, háganse esta pregunta ustedes primero como adultos y después, cuando ustedes tengan la respuesta de cómo le digo la verdad y al mismo tiempo lo tranquilizo, es que entonces voy a ir a platicar con mi hijo. Después, algo que me preguntan mucho es ¿qué tanta información tengo que dar? Bien, hay dos extremos. Por un lado, no le estoy diciendo absolutamente nada y del otro, le estoy dando un exceso de información que el niño no necesita. Vamos a encontrar el punto medio. ¿Cómo encontramos el punto medio? Con el ¿tú qué crees? Cuando un niño les haga una pregunta, ustedes pueden responderle con ¿tú qué crees? Para ver qué es la información que el niño sabe y ya tiene o qué es la información que el niño necesita de mí. Porque muchas veces ellos ya traen algo de información y podemos ver por dónde partir. O los niños no tienen idea y tal vez nosotros estábamos metiendo un poco extra información. Entonces pueden responder con este ¿tú qué crees? Para ir viendo por dónde partir. Bien. Tenemos que averiguar cuánta información necesita el niño escuchar dependiendo a su edad, a su nivel de madurez y a su experiencia de vida. Algo muy importante es que a menor edad, menor detalle de información. Por ejemplo, en una enfermedad, el niño no necesita saber con detalle si es muy chiquito toda la cuestión de hospitalización, quimioterapia, por ejemplo, todo eso, sí, es tan chiquitito. Tal vez con saber que va a estar en el hospital, para él sería suficiente. Pero un niño mucho más grande, tal vez podría saber nombres y detalles más grandes. Entonces, acuérdense, a menor edad, menor detalle. Y hay que evitar, por favor, recuerden esto siempre, evitar preguntas o aseveraciones que suenen como acusadoras. El ¿quién te dijo esto? O tú no estás en edad de saber estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Primero, el niño ya lo sabe. Si se acercó a decírselos es porque la información ya está en su cabeza. Y si yo respondo a él con estas cosas, el niño va a entender
que es un tema del que no se puede hablar en casa. Y si él entiende esto, entonces se va a cerrar, no se va a volver a acercar a ustedes con esta información o con estas dudas, y que lo va a hacer en otro lado. Siempre va a encontrar un amiguito más grande en el camión, internet, un vecino, que le va a responder estas cosas. Y queremos ser nosotros los que le respondamos a estas dudas, la persona en quien confíen, en quien se pueda acercar, y más para temas difíciles. Entonces recuerden, cuando el niño ya tiene la información, vamos a partir de ahí, vamos a ayudarle a acomodarla y asimilarla. Pero nunca tú no deberías de saber esto, porque ¿qué creen? Ya lo sabe. Bien. Después, algo muy importante es el tiempo. Cada niño, aunque sean dos niños de la misma edad, cada niño procesa de forma diferente la información. Van a haber niños que con una vez que tú se los hayas explicado, se pueden quedar tranquilos y no regresan más. Hay niños que van a requerir una y otra vez platicar contigo de esto. Entonces, sé paciente. Puede ser que regrese con dudas o puede ser que quiera volverlo a platicar. Recuerden que cada niño, cada persona procesa de diferente forma la información. Estate disponible, quiere decir, dile, puedes regresar si necesitas volverlo a platicar o tú mismo acércate a ver si necesita algo más. Y esto te ayuda a que puedes comprobar si tiene más dudas o si entendió bien la información que tú le diste. Estate cerca. A veces necesitan una guía porque es la primera vez que están viviendo estas cosas. Una cosa muy importante son las necesidades. Detrás de las preguntas que hacen los niños están sus miedos o necesidades. ¿Qué quiero decirte algo? No son las mismas que las tuyas, ¿no? Las necesidades que yo tengo respecto a un tema nunca van a ser las mismas que las de un niño o una niña. Entonces, no le impongas las tuyas. Espérate a ver cuáles son las de él o las de ella y esas son las que tú le tienes que responder sin imponerles las tuyas. Tenemos que descubrir qué es lo que están sintiendo para poderlos tranquilizar. Recuerda bien esta parte de que tus miedos, tus dudas, tus necesidades no son las mismas, porque si tú llegas a tratar de imponer las tuyas, le estás generando nuevas, además de las que ya tenía, y probablemente nunca le resolviste las que él ya tenía. Algo bueno que puede servir aquí es contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Qué quiere decir? Si tal vez te dice tu hija, por ejemplo, mamá, ¿volveremos a ser felices de nuevo después de que hubo una pérdida? Tú le puedes devolver la pregunta y decirle, ¿tú crees que vamos a ser felices de nuevo? Y la niña tal vez te puede contestar, sí, mamá, porque en un mes es mi cumpleaños. Quiere decir que su preocupación tal vez era su cumpleaños, su necesidad era saber si en su cumpleaños todo iba a estar bien. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el alcance de sus preocupaciones. Y lo puedes hacer preguntándoles otra cosa o preguntándole qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te está angustiando. Recuerden, sin imponerlas de ustedes. Y muchas veces sus preguntas, las de los niños, suenan más profundas de lo que son en realidad. A veces no quieren saber lo que está sonando su pregunta, entonces pregúntale qué es lo que quiere saber para que el niño entonces les explique a lo que se refiere. Otra cosa muy importante es validar las emociones. Decirle, es normal que sientas eso que estás sintiendo, por ejemplo, ante una pérdida, o decirle, no hay una manera correcta o incorrecta de sentirse. Ayudarlos a poder distinguir el enojo, el miedo, la tristeza. Tal vez hasta pueden llegar a sentir frustración, soledad, culpa. Nosotros los adultos ya sabemos, no todos a veces no lo sabemos, pero los adultos ya hemos vivido estas cosas. Tal vez es la tercera vez que perdemos a alguien cercano, o tal vez ya hemos vivido algún otro tipo de duelo. Los niños muchas veces es la primera vez que están viviendo algo así. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarlos a distinguir la emoción que están viviendo o sintiendo en ese momento. Y hay que asegurarles que no son los únicos que están sintiendo eso y que no está mal sentirse así, porque entonces les abres la puerta a que puedan expresarte lo que en ese momento están sintiendo. Hay que explicarles que no está mal si no quieren en el momento hablar de eso, pero que tú vas a estar disponible para cuando quieran o estén listos para hablar, porque entonces tal vez saben que en ese momento no quieren hablar, pero que si a la media hora o en 2 días quieren platicar contigo otra vez del tema, ahí vas a estar para ellos. Y darle palabras, por ejemplo, sé que ahorita estás triste, o sé que ahorita te sientes solo, o sé que ahorita extrañas a tal persona, porque a veces ellos sí reconocen un malestar, pero no saben ponerle palabras. Entonces podemos ayudarle a ponerle palabras si sabemos exacto lo que el niño está pasando. Si no, acuérdense, no ponerle nuestras propias necesidades. Y permitan también que los niños se sientan aliviados o contentos o emocionados sobre el futuro, porque ellos pueden
sentir una emoción como la tristeza o el miedo, y después de un rato también sentirse emocionados del futuro. A nosotros como adultos nos cuesta más trabajo, pero ellos sí lo saben hacer. Entonces, si lo están sintiendo y te dicen, mamá, pero en la tarde que vayamos por el helado, denles chance. Ellos saben hacer esta parte de sentir tristeza y después emoción. Vamos a darles permiso de hacerlo. Una emoción que llegan a sentir los niños a veces y tenemos que tener mucho cuidado con ella es la culpa. Hay que explicarles, aunque para nosotros sea obvio que no es culpa de nadie lo que está pasando, para ellos no lo es. Los niños llegan a sentir que es culpa de ellos o que lo que sucedió fue por algo que ellos hicieron o dijeron. Y entonces empiezan a hacer cosas para que la situación se revierta. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es explicarles que lo que sucedió no fue culpa de nadie y que no hay nada que ellos puedan hacer o dejar de hacer para que la situación cambie. Porque si no, ellos cargan con una culpa que no les toca y entonces empiezan a sentir mucho peor. Entonces, aunque para nosotros suene obvio, para ellos no lo es. Me preguntan mucho, yo como papá o yo como mamá, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que actuar ante una pérdida? Bueno, a nosotros también nos tocan. Y no solo me refiero a una pérdida, tal vez ante un divorcio cercano o ante un familiar que esté viviendo una enfermedad. Al rato les voy a decir todos los temas con los que podrían aplicar todas estas mismas pautas, pero veamos yo cómo tengo que actuar ante una situación difícil. Muchos padres esconden su dolor porque les preocupa que sus hijos los vean mal. Quiero decirles que es todo lo contrario. Si ustedes les permiten a sus hijos ver su dolor, les están enseñando que llorar, por ejemplo, es una reacción natural ante el dolor emocional y la pérdida. Les están enseñando que se vale sentir emociones y les va a tranquilizar a los niños saber que no son los únicos que se están sintiendo así. Hace además que los niños se sientan más cómodos cuando quieran expresar sus propios sentimientos, no solo en las situaciones difíciles, sino también en las situaciones que son bonitas, en la felicidad, en la alegría. Los hace sentirse más cómodos al hablar y expresarse de cualquier otro tema. Les hace entender también que pueden tener conversaciones contigo de temas difíciles o de cualquier otra cosa, porque se abrió una apertura y un canal de comunicación con ustedes. Trata de enfrentar tú como papá las emociones complicadas de manera lo más saludable que puedas. Por ejemplo, ponle nombre a tu emoción. Le puedes decir, yo en este momento me siento triste, o yo en este momento estoy dolida o estoy enojada, para que el niño sepa qué es lo que te está pasando. Déjales claro que es normal que te sientas así. Por ejemplo, está bien y es normal que me sienta triste por esto que pasó. Y háblales sobre la manera en que vas a enfrentar ese sentimiento. Por ejemplo, algo que siempre me ayuda cuando estoy triste es hablar por teléfono con una amiga, o voy a hablar por teléfono con tu abuelita. Como que ellos sepan cómo vas a enfrentar tú esa situación triste y que todo está bajo control. Porque eso les va a hacer sentir a ellos que se vale estar triste y que todo va a volver a estar bien. Y es muy importante que puedas transmitirles que por muy triste que te sientas o por muy mal que estés, vas a seguir siendo capaz de cuidar de la familia. O sea, que el niño se sienta seguro que no importa si mamá o papá están llorando ahorita o están mal por lo que pasó, pero que en un ratito todos vamos a comer porque hay comida en la casa. O sea, que el niño se sienta seguro y se sienta a salvo. Y si no estás pudiendo con lo que sucedió, porque es válido a veces no poder, busca ayuda profesional, ¿no? No todos pueden de la misma forma con todas las cosas. Pero si tú eres capaz de adaptarte a la nueva situación que están viviendo, tus hijos van a ser más propensos a adaptarse a ella. Y si tus hijos tampoco están pudiendo adaptarse a la situación que están viviendo, también es válido pedir ayuda para ellos o buscar cómo la familia va a salir adelante ante lo que vivieron. Les decía que estas mismas pautas que yo les expliqué les sirven para muchos otros temas difíciles. Por ejemplo, para hablar de sexualidad, ¿no? En casa, cambios en el cuerpo, relaciones sexuales, injusticias, guerras, asaltos, secuestro, robo, maltrato, para cualquier cosa complicada. Cambios de casa, de colegio, de país, es un duelo por el que los niños van a tener que pasar, que tal vez decimos, no hay que explicarles nada. No, hay que explicarles todo. A los niños les va a cambiar el mundo, entonces hay que explicárselos. Como yo les decía, más vale hacerlo un año antes que un minuto después, pero si no lo han hecho y no han tenido la oportunidad de platicar con ellos, hoy que están viendo esta plática, están súper a tiempo todavía para sentarse a empezar a hablar con ellos de temas difíciles. Por ejemplo, para hablar de situaciones tabú, todas las situaciones de las que todos sabemos que están pasando, pero nadie está hablando. Pandemias, ahorita es un súper momento para sentarse a hablar con ellos de temas difíciles como el coronavirus, temas que te hacen sentir incómodo tanto a ti como a papá o a ellos,
para hablar con ellos de una discapacidad, para hablar con ellos de algo que está pasando con algún familiar. Cualquier situación que digas, no tengo idea cómo hablar con ellos, o algo ya estaba pasando en la familia este tiempo y no se los habíamos dicho, es un buen momento para decir, creo que tengo que sentarme a hablar con cada uno de mis hijos. Se utilizan las mismas pautas que vimos, tanto el anticiparte, el hablar con cada uno de ellos por separado, el pensar qué les voy a decir, el a menor edad, menor detalle, cómo lo voy a hacer, el no hablar con todos, todas las cosas que hemos platicado desde el principio de la plática hasta ahorita, se utilizan las mismas pautas para cada uno de estos temas difíciles. Bien. Y la solución que les había dado, la herramienta mágica, que es cómo decirle la verdad y al mismo tiempo dejarlo tranquilo. Otra cosa que te puede ayudar al hablar con ellos de temas difíciles son los cuentos, tanto antes de que suceda algo, por ejemplo, irles teniendo cuentos de cosas así, como después de que algo ya sucedió. Películas, hay muchísimas películas que te van a servir para dos cosas. La primera, oportunidades, como decíamos, si ya la película está hablando de la muerte, yo puedo aprovechar para hablar con el niño, ver qué es lo que ya sabe, qué dudas tiene, o yo poderle explicar lo que es. Y las películas también sirven para después de que algo ya pasó, también que me sirva para ver qué tan tranquilo está, qué tanto miedo tiene, qué tantas dudas está viviendo el niño. Otra cosa que me sirve son las aplicaciones. Ahorita la tecnología nos ayuda muchísimo, entonces puedo yo meterme a buscar, ¿no? Aplicaciones que me ayuden para hablar de temas difíciles, de la muerte, de las enfermedades, del divorcio. Hay muchísimas cosas en internet que nos pueden ayudar. Leer libros del tema. Me puede ayudar muchísimo yo como papá leer cosas de lo que le tengo que hablar a mi hijo, porque entonces yo empiezo a capacitarme del tema, empiezo a tener herramientas nuevas, tal vez hasta para saber qué me va a preguntar. Ahora acuérdense que por más cosas que yo lea y sepa, ustedes son los que más conocen a sus hijos. Más de lo que yo les estoy diciendo en esta plática, ustedes saben qué es lo que ese hijo les puede llegar a preguntar o qué es lo que ese hijo puede necesitar. Otra cosa que les puede servir mucho es hablar con personas que hayan pasado por lo mismo que la familia ahorita está pasando, ¿no? Oye, ¿qué te sirvió? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué no hacer? ¿Qué sí hacer? También les puede ayudar mucho, pero recuerden que su instinto sigue siendo lo más importante. Y ahorita que les decía de los cuentos, por favor, léanlos siempre ustedes primero. No solo me refiero a los cuentos de temas difíciles, pero más en cuentos de temas difíciles. ¿Qué pasa si yo no lo leo primero? Si yo me siento ya con el niño a leer el cuento juntos, y el cuento trae un mensaje que yo no le quería dar. Vamos a suponer que estamos leyendo un cuento de la muerte. Yo compré un cuento que se llamaba El pato y la muerte, por ejemplo. Y el cuento es hermoso, pero no es el mensaje que yo quiero transmitir en casa. O el cuento ya me di cuenta que no era dirigido tanto a la edad del niño, porque mi hijo no está listo para leer eso. Y es un cuento tal vez que lo va a asustar o le va a generar más dudas de las que tenía. Entonces, léanme primero ustedes el cuento, porque si no, y ya lo leí con el niño y de repente se vuelve su cuento favorito. Lo que va a pasar es que ya no hay como decirle no, ¿no? Ya es un cuento que yo le regalé, ya es un cuento que leímos juntos, las dudas ya las tiene. Ya no le puedo decir, elimíname tus dudas, este cuento no era. El cuento, léanlo primero ustedes, tengan ustedes en claro si es el cuento y el mensaje que yo le quiero dar, y entonces ya lo leemos juntos como familia. Recuerden que muchas veces es difícil hablar con los niños de las cosas duras, ¿no? Sé que muchas veces encontrar las palabras para hablar con ellos de temas delicados no es nada fácil y no nos gusta, porque a nosotros como adultos nos mueve también. Pero tengan presentes que si no son ustedes quien lo hace, si no son ustedes quien se sienta a platicar con ellos y agarrar las fuerzas para hacerlo, entonces corren el riesgo de que los niños se informen por otras partes, ¿no? Corremos el riesgo de que alguien más les dé información que yo no quería darles o que mi hijo o hija no estaba listo para escuchar. O pierdo la oportunidad de darle la información que yo quería, con el mensaje que yo quería transmitir. O pierdo la oportunidad de que sea mía quien me tenga en confianza para resolver sus dudas. Y muchos de estos temas generan en los niños muchas dudas que soy yo quien quiero respondérselas. Que soy yo quien quiero que se acerquen después si tienen más dudas a preguntarlas. Por mucho que queramos proteger a nuestros hijos del dolor, no podemos hacerlo para siempre. Por ello, hablar de las cosas ahora, cuando no están sufriendo ninguna pérdida significativa, cuando no está sucediendo nada delicado en la familia, o cuando no hay ninguna situación grave, hace que se preparen para que entonces el día que ocurra, tanto ellos como nosotros tengamos mucho más herramientas para afrontarlo. Quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho, que dice, no les evites a tus hijos las dificultades de la vida, mejor enséñales a superarlas.
Me encantaría decirles que podemos evitarles a los niños toda cosa mala, toda situación delicada, pero desgraciadamente no podemos. No podemos irles quitando todas las piedritas del camino con las que se podrían topar. Pero lo que sí podemos es darles las herramientas desde hoy para que el día que ellos se encuentren con una piedrita en el camino, entonces sepan atravesarla, superarla y salir fortalecidos de ella. Somos nosotros los que podemos darles estas herramientas para que el día que ellos vivan una situación delicada, sepan cómo afrontarla. Recuerden siempre que más vale hacerlo un año antes. Cuando se pregunten, ¿será el momento ya de hablar con él de este tema? Recuerden esta frase. Siempre más vale hacerlo un año antes que un minuto después, porque un minuto después ya pasó. Ya fue, ya no hay forma de explicarle todo lo que yo quería explicarle antes. Entonces recuerden, no tengo que darle toda la información. Van a ir siguiendo las pautas que vimos hoy, van a ir siguiendo todo lo que vimos que era menor edad, menos información, cómo lo hago, qué tanto sabe el niño, qué tanto necesita saber. Pero los niños necesitan saber las cosas porque además muchas de esas ya las saben. Me encantó estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco por darse el tiempo, por estar aquí, por apoyar a Generando Esperanza. Cualquier duda que tengan están mis datos y gracias por hacer una diferencia en la vida de sus hijos, porque el cómo les dicen las cosas sí hace una diferencia. Muchas gracias.